La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Hay muchas discusiones de coyuntura generadas o provocadas por el proyecto de reforma laboral que tuvo su media sanción en el Senado. Circulan muy buenos argumentos en contra de este proyecto, que es regresivo y reaccionario de punta a punta. Más que una reforma, podríamos decir, para sintetizarlo, es un revanchismo de clase en todos sus puntos. Pero hay una dimensión histórica que conviene recuperar para entender lo que está en disputa. Porque a veces, para ver con mayor nitidez el presente, hay que mirar al pasado no como una postal, sino como un método. Y lo que se discute cuando se habla de reforma laboral, modernización, competitividad, costos, rigideces, no son solo tecnicismos. Es precisamente el lugar de los trabajadores y las trabajadoras en la sociedad. Se quiere legalizar un estatuto de ciudadanos de segunda para quienes trabajan. En cierta medida, para el capital, los trabajadores ya lo somos, ya somos ciudadanos de segunda. El trabajador, para el capital, es esencialmente el portador de una mercancía muy preciada, la mercancía fuerza de trabajo. Y fuera de eso, no es mucho más. El proyecto de reforma lo dice, hasta en lo simbólico: queremos que el trabajo sea o vuelva a ser una mercancía. Sin embargo, las luchas históricas, la organización, las rebeliones, desde la Patagonia rebelde al Cordobazo, el componente histórico moral de la autopercepción de la clase trabajadora hizo que se transformara en sujeto de derechos. La convirtió en un actor político de la sociedad argentina. Impuso que se reconozca alguna forma de ciudadanía social, como la llamaron algunos autores, plasmada en leyes laborales, incluso algunas con rasgo o con rango constitucional. Está bien, ese reconocimiento tenía el objetivo de moderar sus aspiraciones, de regimentar sus organizaciones, de incorporarla para contenerla y de contenerla para incorporarla. En las últimas décadas, también hay que decirlo, su potencial se vio debilitado, cambió, la clase trabajadora se fragmentó, pero sigue teniendo un peso social decisivo y estratégico. Si uno quisiera buscar un punto de partida, un documento inicial que registre la emergencia de la cuestión social y dentro de la cuestión social, la cuestión obrera, como problema nacional, aparece un nombre inevitable: el de Juan Viale Macé. Su gran investigación sobre el estado de las clases obreras en Argentina a comienzos del siglo XX no fue una pieza literaria, que es muy buena, fue un informe que, con lenguaje directo y mirada en el terreno, porque recorrió el país, puso sobre la mesa la materialidad del trabajo, sus ritmos, sus peligros, sus salarios, sus jornadas interminables, su precariedad. Esa investigación, encargada por el Estado, fue a la vez una descripción profunda y una advertencia inquietante para las clases dominantes en el país. Ahí había un gran problema y una clase peligrosa. Luego, con el siglo XX ya avanzado, la Argentina construyó una arquitectura social particular para encuadrar este problema, y le pongo comillas. Muchos investigadores analizaron esa trama, un sindicalismo que pasa a ocupar un lugar central en una especie, como decía antes, de ciudadanía social, donde el trabajador ya no es apenas un individuo que vende la fuerza de trabajo, sino un sujeto al que el Estado necesita integrar. Integrar para estabilizar, integrar para gobernar, integrar para contener. En esa ecuación, el reconocimiento y la contención fueron de la mano. En este punto, Daniel James, un investigador del movimiento obrero argentino, aportó una clave. Esa integración no eliminó el conflicto, sino que lo reconfiguró. Lo que cambió no fue la existencia del antagonismo, sino su forma. Cuando las mediaciones se tensan,
cuando la economía deja de permitir concesiones, cuando el pacto social entra en crisis, el movimiento obrero puede volver a polarizar su experiencia. Las conducciones pueden ser vividas de dos formas, como un refugio o como un obstáculo, como una protección o como un bloqueo, como defensa real o como administración de la derrota. Y esa ambivalencia es política. Depende de la relación entre la base y la conducción, entre el lugar de trabajo y la mesa de negociación, entre el sindicato como herramienta o el sindicato como aparato. Esta semana quedó bastante claro el lugar que ocupa la conducción de la CGT en todo esto. Con esta historia en mente, que todavía modela la Argentina actual, pese a las muchas transformaciones, la pregunta que se abre frente a la reforma laboral del mileísmo no es meramente legislativa. Es una pregunta de época. La derecha de Javier Milei propone expulsar a todo el movimiento obrero de los restos de derechos que le quedan de esa ciudadanía social. Pretende recortar hasta vaciarlo el estatuto que convirtió a los trabajadores para transformarlo en una suma de individuos, negociando condiciones en un mercado asimétrico, con menos herramientas colectivas, menos capacidad de presión, con menos derechos. Pretende desarmar toda una sociedad con una ley para transformarla justamente en una sumatoria de individuos. Pretende lograr lo que no lograron ni Margaret Thatcher en Inglaterra ni la dictadura en la Argentina. Hay que decirlo con claridad. Despojar a todos los trabajadores y trabajadoras de lo que le quedan de derecho no es un trámite legal o parlamentario. Es una provocación histórica. Porque no se trata solo de bajar costos. Se trata de desarmar una tradición de organización que, con todas sus contradicciones, fue un factor con poder de veto y eventualmente de avances. Y se trasladó incluso a los trabajadores desocupados. El mileísmo no inventó esta pólvora. Lo que pretende es un salto en escala, convertir en norma lo que en muchos sectores ya existe de hecho: precariedad, tercerización, monotributismo, jornadas difusas, disponibilidad total para el empresario, ritmo de trabajo que se devora en la vida. Lo que se busca es legalizar esa intemperie, que la excepción se vuelva regla, que el desgaste cotidiano sea marco jurídico. Y esto, si avanza, no va a eliminar el conflicto, lo va a trasladar a otro terreno. El debate sobre la presunta violencia en el Congreso, una sensibilidad que fue transversal en el periodismo, particularmente desde la derecha hasta el progresismo, dedicaron horas y horas a las piedras. A mí me parece sorprendente. Lo que asombra no es la violencia que hubo, sino la escasa violencia. Pero no porque uno la milite, la impulse o la desee, sino porque ellos la provocan. Un día los senadores votan quitarle el futuro a la juventud y al otro día votan meterlos en cara a los 14 años. ¿Qué respuesta esperan? ¿Que le vayan a tirar flores? Porque si el objetivo de la reforma laboral avanza, no desaparece el movimiento obrero. Puede fragmentarse, sí. Puede replegarse, también. Puede entrar en una etapa decisiva, con derrotas o triunfos parciales, pero también puede recomponerse por abajo, con nuevas referencias, con nuevos métodos, con formas de organización que nacen precisamente cuando se cierran los canales tradicionales. La historia argentina está llena de estos momentos en los que la institucionalidad quiso apagar la chispa, quiso clausurar el conflicto y terminó acumulando más combustible. Entonces, la pregunta de fondo no es solo si la reforma pasa o no pasa. Habrá que hacer todo lo posible para que en diputados no pase. Es qué inaugura. Porque aprobar una ley es un acto. Aplicarla es una lucha. Aplicarla supone disciplinar lugares de trabajo, reconfigurar convenios, administrar conflictos, quebrar resistencias, contener respuestas. En ese tránsito puede emerger una nueva etapa. Y ahí se verá si el país real, este mismo que sufre salarios que se licúan, que sufre despidos, cierres, informalidad masiva, acepta la idea
de que el futuro sea una vuelta al pasado. Por eso conviene recuperar la historia, no para recitarla, sino para entender su lógica. Porque si la modernización es volver al país que describió Viale Macé, pero con celulares, con apps y contratos flexibles, entonces no es modernización, es restauración. Y las restauraciones en la Argentina nunca, pero nunca, fueron un trámite tranquilo. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en El Círculo Rojo con Fernando Rosso.